Buenas noches, apreciados hermanos y amigos. Que el Señor los bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos, a nuestros amigos y a nuestros hermanos de un par de congregaciones que están acompañándonos. El mundo cristiano está muy acostumbrado y familiarizado con lo que se conoce como la última cena del Señor. Particularmente los miembros de las iglesias de Cristo estamos también acostumbrados a leer cada domingo que tomamos la Santa Cena, los pasajes que registran los evangelios sobre la cena del Señor, la última cena del Señor. Y deseo aclarar para nuestros amigos que no están familiarizados con la palabra de Dios. La última cena de nuestro Señor Jesucristo no es lo que los cristianos tomamos domingo a domingo, el día del Señor. La Santa Cena son dos instituciones con propósitos distintos. En esta ocasión, yo los invito a que retrocedamos en el tiempo y nos coloquemos en ese salón donde Jesucristo y sus apóstoles se sentaron para comer la cena de Pascua. Hace 2000 años, un día como hoy, justamente, Jesucristo participó de su última cena. ¿Qué significa para nosotros los cristianos ese hecho? ¿Qué lecciones hay para nuestra vida? Leemos domingo a domingo pasajes que nos hablan de esa última cena, la cena de Pascua judía. Pero en esta ocasión, a cada uno de ustedes les digo que vamos a explorar desde un ángulo y desde una perspectiva distinta. Vamos a extraer lecciones para nuestra vida en este tema, la última cena de Jesús. Y estaremos hablando de tres cosas: los preparativos para esa última cena. Vamos a detenernos en esos detalles de la cena de Pascua judía. ¿En qué consistía esa cena? Hablaremos de el programa que tenían en la cena de Pascua. Y finalizaremos tocando o enfatizando el propósito que tenía la cena de Pascua judía y el propósito que tiene la Santa Cena del Señor. Acompáñenme entonces en este viaje en el tiempo para sentarnos en ese salón donde estaba Jesús y sus 12 discípulos. La Sagrada Escritura nos dice que Jesús estaba ansioso por participar de esa última cena. Y lo dice así textualmente: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Es interesante que nuestro Señor Jesucristo, que sabía completamente todo lo que le iba a ocurrir unas pocas horas después de esta última cena, y cómo mantuvo allí en la última cena su estado emocional bajo control. Él sabía
con todo detalle esos padecimientos. Sin embargo, el maestro de las emociones nos enseña cómo la ansiedad, el miedo y este estado emocional alterado que nosotros podemos pasar cuando estamos o vamos a enfrentar alguna situación difícil en nuestra propia vida, nosotros perdemos la compostura, mas no así nuestro Señor Jesucristo. Preparativos. Miren, hermanos, la cena de Pascua era un hecho histórico. Ellos, los judíos, recordaban un evento histórico para el pueblo de Israel. La Pascua judía en realidad no era, óigase bien, no era una comida especial una vez al año. Era una semana que duraba la cena de Pascua. Es decir, todas las noches ellos participaban de este recordatorio. Dice entonces Lucas 22, versículo 1, estaba ya cerca la fiesta en que se come el pan sin levadura, o sea, la fiesta de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan a prepararnos la cena de Pascua. Lucas 22, versículos 1 y 8. Entonces, tal y como lo establecía la tradición judía, tenían que ser dos varones, miembros de la misma familia, los que se encargaran de los preparativos, de los detalles concernientes a esa cena familiar. La fiesta de los panes sin levadura. Es decir, cuando Jesús ese día jueves en la mañana comisionó a sus apóstoles Pedro y Juan para que salieran de Betania, donde se encontraban, un pueblo cercano a la ciudad de Jerusalén. Les dijo, vayan a Jerusalén y preparen la Pascua. Ese día jueves era el primer día de esa semana de Pascua. Entonces salen los apóstoles y Jesús les da indicaciones de lo que tenían que hacer. Él les dijo, vayan a la ciudad. Cuando entren a la ciudad van a ver a alguien que va llevando un cántaro de agua, síganlo, y en la casa donde entrare, díganle al señor de esa casa, el maestro dice, mi hora ha llegado, ¿dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Ahora, los discípulos hicieron como el maestro les mandó, y entonces lo primero que hicieron ellos cuando llegaron a esa casa y el dueño de la casa les señaló ese aposento que era en la terraza de su casa, allí estaba ese salón. Entonces, lo primero que ellos hicieron fue asegurarse que no hubiese levadura en toda la casa, porque la fiesta de la Pascua o de los panes sin levadura precisamente era eso, una semana donde en todos los hogares israelitas no había levadura. Y esto nos recuerda aquella ocasión, aquella noche, cuando Dios en Egipto le dio instrucciones a Moisés de que él, el Señor, enviaría la última plaga sobre Faraón y sobre los egipcios para que dejara ir libre al pueblo de Israel. Y les instruyó de que ellos prepararan pan sin levadura. Entonces los apóstoles llegan a esta casa y revisan que no haya levadura.
en la palabra de Dios, la levadura simboliza corrupción, pecado. Por lo tanto, había que asegurarse que esa casa estuviese limpia para ese evento, ese recordatorio. La cena pascual era recordar cómo Dios los había liberado. Preparativo número 1, que no haya levadura en la casa para poder comer la cena de Pascua. La segunda cosa que tenían que asegurarse los discípulos era el cordero de Pascua. Dice Éxodo 12:21, Moisés mandó llamar a todos los ancianos israelitas y les dijo, vayan y tomen un cordero o un cabrito para sus familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Quiero decirles esto. Antes de que Dios enviara la 10ª plaga sobre Egipto, los israelitas tenían que conseguirse un cordero o un cabrito y este animal tenía que estar con la familia una semana, porque el animal se familiarizaría con ellos, se haría un miembro más de esa familia. Y el día de la Pascua, ellos tenían que matar el cordero y la sangre de ese animal tenían que untarla en la puerta de sus casas. Cuando pasara el ángel enviado por Dios a cumplir la 10ª plaga sobre Egipto, vería en las puertas de los israelitas la señal de la sangre del cordero, un animal limpio, un animal sin defecto físico. Ese corderito o ese cabrito representaría entonces a esa familia muriendo por esa familia. Es un símbolo esto, y entonces la sangre era untada en las puertas de esos hogares. Debemos suponer que los discípulos habían adquirido este corderito o alguien se los había donado cuando salieron de Betania para ir a Jerusalén a preparar la cena de Pascua. Seguramente ellos lo habrían llevado. Y esa tarde los discípulos llevaron este cordero al templo para ser sacrificado por algún sacerdote en el templo en Jerusalén y así preparar la Pascua. Ahora, quiero decirles, la cena de Pascua de los judíos tenía que cumplir ciertos, el menú era el mismo, no podían ellos cambiar de menú. No es como en nuestra tradicional cena de fin de año, donde nosotros decimos, bueno, el año pasado comimos pavo, este año queremos jamón o queremos cambiar de menú. No queremos esta ensalada, queremos esta otra cosa. Ellos tenían que ceñirse al menú establecido en esta fiesta por la palabra de Dios. Entonces ya vimos que ellos comían pan sin levadura, un pan que se parece a nuestra galleta. Y entonces tenía que comer carne de este cordero. Ahora, el cordero fue escogido según la ley el 10 de Nisán, porque la Pascua se celebraba en el mes judío de Nisán. Y entonces el día 14 o el 15, ese cordero era sacrificado. Recordemos que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús que llegó para ser bautizado, señaló a Jesús diciendo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la fiesta de la Pascua judía era un símbolo del verdadero sacrificio y de la verdadera Pascua que es Jesús nuestro Señor. Él es sin pecado y él se ofrece como el Cordero de Dios. Y es interesante que Jesucristo fue muerto, fue clavado el viernes a las 9 de la mañana y él entrega el Espíritu al Padre a las 3 de la tarde del día viernes. Así como la ley lo establecía, el Cordero era sacrificado el día 15
o el día 14 de Nisan. Pero dentro del menú de la cena de Pascua había otros ingredientes y otros elementos. Por ejemplo, ellos tenían que preparar una ensalada de hierbas amargas que les recordaría el sufrimiento de la esclavitud en Egipto. Ellos también tendrían una masa de dátiles, una masa que les recordaría a ellos los ladrillos que hacían obligados por los egipcios para construir sus ciudades. También había cuatro copas simbolizando cuatro promesas que hizo Dios a Israel en Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. De tal forma que cuando entraban ellos al lugar donde era la cena, empezaban y se les ofrecía una copa de vino. Y luego se dice que ellos intercalaban el programa cantando el Jalel. El Jalel es cantos de los Salmos 113 al 118. Se cantaban los dos primeros capítulos, el 113 y 114, en la segunda copa. Y con la cuarta copa se cantaban los restantes. Ahora, pero también al finalizar, cuando ya se iban a despedir terminando la cena de Pascua, cantaban el Salmo 136, que formaba parte de este programa. Y entonces tenemos que la última cena comenzó. A eso de las 6 de la tarde, Jesús llegó con el resto de los discípulos al lugar donde iba a comer la cena. Procedían a lavarse las manos y era una forma ceremonial en que ellos lavaban sus manos. Luego procedía al lavado de los pies y recordamos este evento de que no había ningún sirviente allí en la puerta del salón donde ellos entraron a comer. Y los discípulos ninguno consideró el ofrecerse para lavar los pies de los demás. Era un trabajo muy, muy humilde. Y sabemos de cómo nuestro maestro se levantó y empezó a lavar y en efecto lavó los pies de sus apóstoles, dándonos el tremendo ejemplo de humildad y de servicio. Y él mismo, cuando él terminó de lavar los pies, se sentó y todos quedaron con la boca abierta de lo que había ocurrido. Y él les dijo: ustedes me llaman Señor, y lo soy. Si yo, el Señor, he lavado los pies de ustedes, háganlo también entre ustedes. Él habla de la humildad, el servir a los demás. Luego entonces se sentaron y, como les expliqué hace un instante, cantaban el Jalel, que consistía de los Salmos 113 al 118 y cantaban en partes a lo largo de la cena. Y bueno, empezaron a comer y el Señor reveló con profunda tristeza que uno de sus discípulos, que estaba sentado en la mesa con ellos, lo iba a traicionar. Y todos comenzaron a preguntarse: ¿seré yo, Señor, el que moja el pan en el plato conmigo? Ese me va a traicionar. Y luego el Señor le dice a Judas, probablemente de una manera tan discreta que nadie lo entendió: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Le dijo a Judas,
y Judas se levantó. Los discípulos creyeron, dice la escritura, que Judas iba a hacer alguna obra de caridad que el maestro lo estaba enviando. Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, que narra este evento, que cuando Judas salió de ese salón, ya era de noche. Y el Señor continuó hablando a sus discípulos. Si usted quiere recordar ese diálogo íntimo y extenso que tiene Jesús en esta última cena, lea Juan capítulos 13 y 14. Narra o registra Juan lo que el Señor cuenta a sus discípulos cuando Judas salió. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, dice Mateo 26:30. Y ese himno al que se hace referencia es el Salmo 136. Si usted tiene la oportunidad en su tiempo de devoción, yo le recomiendo que lea todos estos salmos que cantaban los judíos cada vez que celebraban la Pascua. Fíjese, habla de la misericordia de Dios. Aún sabiendo el Señor lo que iba a padecer en la cruz, Él glorifica al Padre Celestial. La última cena, la Pascua. La Pascua judía era recordar un evento histórico del pueblo de Israel, la liberación de la esclavitud de Egipto por medio de la 10ª plaga. Los israelitas fueron liberados de la muerte del primogénito. Y por medio de ese acto de Dios sobre Egipto, los egipcios o el faraón dejó que los israelitas se fueran. Los israelitas, antes de que cayera la 10ª plaga, mataron un cordero cada familia y la sangre de ese animal la marcaron o untaron en la puerta de su casa. Es un símbolo. El cordero muere por la familia y ellos son liberados de la esclavitud de Egipto. Pero la Biblia nos indica claramente que la Pascua judía era una sombra de la realidad que ahora tenemos en Cristo Jesús. Por eso nosotros no celebramos la Pascua judía, porque la Pascua era un evento histórico de Israel y era un símbolo. El Cordero de Dios, Jesucristo, es nuestra Pascua. Pablo lo dice en 1 Corintios 5:7, porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Y el contexto de este pasaje es que en la iglesia de Corinto se estaba permitiendo un pecado y nadie era capaz de señalar ese pecado. Pablo habla condenando el pecado en la vida de los cristianos, cualquiera que éste sea. No existe pecado grave o grande o más pequeño. Todo acto de desobediencia a Dios es pecado. Todo aquello que hacemos que va en contra de la voluntad de Dios es pecado. Y nosotros debemos limpiarnos de todo pecado. La Santa Cena es un memorial. Jesús lo dijo en ocasión de su última cena de Pascua. Él instituyó la cena del Señor. En la iglesia de Cristo, siguiendo el modelo del Nuevo Testamento, tomamos la cena del Señor cada domingo. La cena del Señor es el núcleo de nuestra reunión, es el punto central, porque nosotros recordamos la muerte de Cristo por nuestros pecados y lo hacemos cada domingo. Toda la iglesia, no lo hacemos una vez al año. Nosotros no recordamos la pasión de Cristo una vez al año en una semana en particular. Nosotros recordamos
la muerte de Cristo por nosotros cada domingo cuando nos reunimos y estamos juntos como iglesia. Hagan esto en memoria de mí. Y es así como nosotros tomamos la cena del Señor. La comida pascual habla de una relación entre Dios y los israelitas y de la importancia de recordar esta relación. En Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7, el Señor le hace 4 promesas a los israelitas. Voy a librarlos, desplegaré mi poder, los salvaré y yo seré su Dios. Allí habla de liberación, allí habla de protección, habla de provisión y habla de propósito. Habla de la identidad del pueblo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esto es lo que ellos celebraban cada año. Pero ¿saben qué? La iglesia es el nuevo Israel. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Nosotros cada domingo participamos de la Santa Cena y lo hacemos recordando. Por eso el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 11, desde el versículo 23 y también los versículos anteriores, él corrige un error en el que estaban cayendo los cristianos de Corinto. No estaban participando de la Santa Cena como era, con la actitud y con el propósito correcto. Tomaban la Santa Cena como si era cualquier comida. Pablo les recuerda allí en Primera de Corintios, desde el capítulo 11, desde el versículo 23 hasta el 32, de qué significa la Santa Cena. Es un memorial, es un recordatorio. Nosotros nos trasladamos al Calvario, recordamos y tomamos el pan sin levadura que simboliza el cuerpo de Cristo y tomamos el jugo de la vid que simboliza la sangre de Cristo. Y recuerden, nosotros no comemos ese pan sin levadura y tomamos esa copa para que en ese momento cuando comemos o ingerimos esos dos elementos seamos perdonados. Nosotros somos perdonados ya. La sangre de Cristo nos ha limpiado y nos limpia constantemente de nuestros pecados. Nosotros participamos del pan sin levadura y del fruto de la vid para recordar la muerte de Cristo por nosotros. Por eso en el momento de la Santa Cena no tiene que haber otro pensamiento y no tenemos que estar haciendo otra cosa más que trasladarnos mentalmente al Calvario. Para eso nosotros tomamos la Santa Cena. Es una comunión. Nosotros tenemos como hermanos en Cristo comunión. Y la comunión nuestra es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La Santa Cena que celebramos domingo tras domingo es un momento trascendental. Es un instante de comunión. No debemos tomar a la ligera ese acto. Nosotros gozamos de la relación con Dios de hijos perdonados, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. Eso es la Santa Cena. Comunión. La iglesia es el cuerpo de Cristo y todos participamos de un pan, el cuerpo de Cristo. Esa es la comunión. La Santa Cena se le llama la Santa Comunión. Es un momento en que todos reflexionamos sobre el sacrificio de Cristo por nosotros. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Mateo 26:30. Sabemos que ese himno es el Salmo 136. Los salmos que cantaban el Alel, yo resalto en el Salmo 117, versículo 2, dice,
y la fidelidad de Jehová es para siempre. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Salmo 118, versículo 29. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es increíble que Jesús cantara esos himnos esa noche en esa última cena, sabiendo lo que estaba a punto de suceder. El Señor Jesús fue y participó de esta última cena. Algunas veces cuando estamos muy profundamente atribulados, no vamos y no nos reunimos con la iglesia. Y cuando nos preguntan, decimos, es que no me sentía bien. Estamos muy atribulados y no nos reunimos. Es interesante ver cómo nuestro maestro nos da grandes lecciones, sabiendo lo que iba a sucederle y sabiendo que uno de sus propios discípulos ya había convenido en traicionarlo por 30 monedas de plata. Sabiendo todo eso, nuestro Señor se reunió por última vez con sus discípulos antes de padecer y cantó estos himnos donde exalta la fidelidad, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Dios es bueno siempre. Y cuando estamos para enfrentar tribulaciones terribles en nuestra vida, necesitamos recordar, Dios es bueno, para siempre es su misericordia. He allí una gran lección de nuestro Maestro, sabiendo que Él va a enfrentar una muerte dolorosa, terrible, vergonzosa, humillante. Él cantó, alabado sea Dios, aleluya, el Señor es bueno siempre. Que Dios nos ayude a mantener esa confianza, esa calma, esa tranquilidad y que tengamos la paz de Dios en medio de los conflictos. Seguiremos explorando la pasión de Cristo mañana, si el Señor lo permite. Muchas gracias. Bendiciones.